Hay algo que los ricos españoles saben desde hace décadas, y que el 99% de la gente no sabe todavía, aunque lo tiene a 2 horas en coche. No es un secreto bancario suizo, no son las Islas Caimán, no es ningún paraíso tropical en el Pacífico, es un territorio del tamaño de una ciudad. Está pegado a España, tiene montañas, esquí en invierno y un centro comercial enorme, donde los españoles van a comprar tabaco y alcohol más barato. Y tiene algo más, algo que no aparece en los folletos turísticos, pero que los ricos españoles llevan aprovechando décadas en silencio. Un sistema fiscal que te permite quedarte con casi todo lo que ganas. Mientras en España el que más gana llega a pagar hasta el 47% de sus ingresos en impuestos, en Andorra ese número nunca supera el 10%. Nunca. Para nadie. Sin importar cuánto ganes. La diferencia entre esos dos números es enorme. Y cuando los números son grandes, esa diferencia se convierte en millones. Hoy vamos a abrir esa puerta. Vamos a ver exactamente qué es Andorra, cómo funciona su sistema, por qué los ricos españoles la llevan usando décadas en silencio, y por qué en los últimos años los jóvenes de todo el país la conocen gracias a algo que nadie esperaba. Los youtubers. Porque cuando The Grefg, el Rubius, Auronplay y decenas más empezaron a mudarse a ese pequeño principado de los Pirineos, algo cambió. Por primera vez, el secreto fiscal que los empresarios y las grandes fortunas españolas habían guardado durante generaciones se convirtió en tema de conversación en millones de hogares. Y esa conversación reveló algo incómodo: que el sistema que usaron esos youtubers para pagar menos impuestos no es ningún fraude, no es ninguna trampa, es perfectamente legal. Está regulado, está reconocido por la Unión Europea y lleva funcionando desde mucho antes de que existiera YouTube. Esto es Andorra, y esto es lo que los ricos españoles no quieren que conozcas. Primero, hay que entender de dónde viene todo esto. Andorra no es un país que siempre fue así. No nació siendo un refugio fiscal. Tiene más de 7 siglos de historia, y durante la mayor parte de ese tiempo fue simplemente un territorio pequeño, pobre y aislado entre montañas, gobernado conjuntamente por el obispo de Urgell y el conde de Foix, título que con el tiempo pasó a manos de los reyes de Francia. Ese sistema de gobierno conjunto, que los andorranos llaman el coprincipado, existe todavía hoy. El jefe de Estado de Andorra son 2 personas simultáneamente: el obispo de Urgell, que es un cargo eclesiástico, y el presidente de la República Francesa. Es una rareza histórica que no existe en ningún otro lugar del mundo. Durante siglos, Andorra vivió principalmente del pastoreo y del comercio fronterizo. Era un paso natural entre Francia y España, y los andorranos supieron aprovecharlo. Vendían productos que, en uno u otro lado de la frontera, tenían impuestos más altos: el tabaco, el alcohol, los productos de lujo. El contrabando era, durante mucho tiempo, parte estructural de la economía. Pero el gran salto llegó en la segunda mitad del siglo XX, cuando Europa empezó a construir sus estados del bienestar modernos, con sanidad pública, educación universal, pensiones, subsidios y toda la infraestructura que eso requiere. También empezó a subir los impuestos de forma sostenida. Francia subió. España subió. Toda la Europa occidental subió. Andorra no subió. Andorra no tenía estado del bienestar que financiar, no tenía ejército, no tenía los compromisos de gasto público que los países grandes habían adquirido. Y tomó una decisión que resultó ser extraordinariamente inteligente desde el punto de vista económico. Decidió convertir su pequeño tamaño y su soberanía fiscal en una ventaja competitiva. 0 impuestos durante décadas, sin IRPF, sin impuesto de sociedades, sin IVA, nada. El dinero entraba y se quedaba. Y las personas con dinero empezaron a darse cuenta. Hay un dato que no aparece en los periódicos, pero que explica todo lo que ocurrió después. Andorra tiene aproximadamente 77.000 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene alrededor de 80.000 habitantes, pero tiene más de 2 millones de turistas al año. Esa desproporción brutal entre la población y el turismo no existe porque Andorra tenga las mejores playas o los monumentos más impresionantes de Europa. Existe porque durante décadas fue el lugar donde los europeos iban a comprar lo que en sus países costaba el doble por los impuestos: tabaco, alcohol, perfumes, electrónica,
Ropa de lujo. Todo más barato porque todo estaba libre de los gravámenes que en Francia y España hacían subir los precios. Ese modelo funcionó durante años, pero tenía un problema. La Unión Europea, de la que Andorra no forma parte, aunque está rodeada por países miembros, empezó a presionar para que el Principado introdujera algún sistema fiscal. No por solidaridad, sino porque la competencia fiscal agresiva de Andorra estaba distorsionando los mercados de sus vecinos. Y en el año 2011 llegó el acuerdo que cambió todo. España dejó de considerar a Andorra un paraíso fiscal. Firmaron un convenio de intercambio de información tributaria y un acuerdo para evitar la doble imposición. En la práctica, esto significaba que Andorra pasaba a compartir información con España cuando las autoridades fiscales españolas lo solicitaran. ¿Significa eso que dejó de ser un destino atractivo para los ricos españoles? No, en absoluto. Porque Andorra no dejó de tener impuestos bajos. Solo empezó a tenerlos de forma oficial y reconocida, en lugar de en la opacidad total. Y esa combinación, impuestos bajos más transparencia suficiente para no estar en la lista negra, la convirtió en algo todavía más interesante que antes, en una opción legal, accesible y reconocida internacionalmente, para pagar mucho menos de lo que pagarías en España. Aquí es donde los números se vuelven imposibles de ignorar. En España, el sistema fiscal de renta personal es progresivo. Eso significa que cuanto más ganas, más alto es el porcentaje que pagas. Para los tramos más bajos, el porcentaje es razonable. Pero a medida que los ingresos suben, el tipo también sube. Para alguien que gana más de 300.000 euros al año, el tipo marginal en España puede llegar al 47%. En algunas comunidades autónomas, con los impuestos autonómicos sumados, esa cifra puede superar ese porcentaje. En Andorra, el IRPF tiene un tipo máximo del 10%, para ingresos por encima de 40.000 euros anuales. Repitámoslo porque es importante. España, hasta el 47%. Andorra, máximo el 10%. Si alguien gana 1 millón de euros al año en España, paga en torno a 470.000 euros en impuestos. Si ese mismo millón lo declara en Andorra, paga 100.000. La diferencia es de 370.000 euros al año. En 10 años, esa diferencia es de 3.700.000 euros. Cuando los números son así de grandes, la conversación sobre si mudarse o no se vuelve muy concreta muy rápidamente. Y eso es exactamente lo que entendieron los primeros ricos españoles que empezaron a hacer las maletas rumbo a los Pirineos. Pero la historia de Andorra como destino para las fortunas españolas no empieza con los youtubers. Empieza mucho antes. Durante los años 80 y 90, cuando Andorra todavía era considerada oficialmente un paraíso fiscal, era un secreto bien guardado entre empresarios, deportistas de élite y grandes fortunas. No se hablaba de ello en voz alta. Se hacía en silencio, con discreción, a través de asesores fiscales especializados que conocían perfectamente las posibilidades que ofrecía el Principado. Deportistas de primer nivel mundial comenzaron a trasladar su residencia fiscal al país de los Pirineos. Algunos de los empresarios más importantes de España establecieron allí sus holdings y sus sociedades de inversión. Fortunas familiares, que llevaban generaciones acumulándose en España, encontraron en Andorra el lugar donde proteger lo acumulado del sistema fiscal que, a medida que crecían las necesidades del Estado, se volvía cada vez más exigente. Todo eso ocurrió durante décadas sin que el ciudadano de a pie lo supiera. Y entonces llegaron los youtubers y lo contaron todo. Suscríbete al canal si lo que estás leyendo te está generando preguntas que nadie había respondido antes. Esto es exactamente para lo que existe la Cámara de los Ricos. Hay un momento específico en que Andorra pasó de ser un secreto fiscal de élite a ser el tema de conversación de millones de jóvenes españoles. Fue en enero de 2021. El Rubius, en ese momento uno de los youtubers más grandes de España, con casi 40 millones de suscriptores, anunció en una de sus retransmisiones que se mudaba a Andorra. No lo escondió, no lo justificó con argumentos elaborados, fue directo. La fiscalidad andorrana había influido en su decisión. Llevaba años pagando impuestos en España, y en Andorra iba a pagar significativamente menos. El anuncio generó un debate enorme, pero lo que nadie había calculado es que ese debate llegaría a audiencias que normalmente nunca hablan de fiscalidad ni de impuestos.
Los seguidores de El Rubius tenían entre 15 y 25 años mayoritariamente. Jóvenes que consumen contenido de entretenimiento, gaming, humor. Jóvenes que hasta ese momento probablemente no habían pensado demasiado en la diferencia entre el IRPF español y el andorrano. Pero cuando su creador favorito les dijo que se iba porque en España le quitaban demasiado dinero, prestaron atención. Y lo que descubrieron cuando empezaron a buscar información los dejó con preguntas que no tenían respuesta fácil. El Rubius no era el primero, ni de lejos. Antes que él, The Grefg, el streamer murciano con millones de seguidores en Twitch, ya llevaba tiempo en Andorra. Y lo había dicho con una claridad que no dejaba margen para la interpretación. No veía razón para donar la mitad de lo que ganaba simplemente porque amara a su país. Auronplay, uno de los youtubers más vistos en español, también estaba en Andorra. Sarah Bigin, Alex B, Ampeter, Willy Rex, Angela Marmol, Vegeta 777, una lista que seguía creciendo y que incluía a algunos de los creadores de contenido más seguidos de toda la región hispanohablante. Todos en Andorra. Todos pagando como máximo el 10%. Lo que hizo especialmente interesante ese momento fue la reacción de Ibai Llanos. Ibai, el streamer vasco que con el tiempo se convirtió en uno de los más influyentes de España, decidió no irse. Y lo explicó también, con una claridad que generó tanto debate como las declaraciones de los que sí se fueron. Más quizá que les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Toda mi familia está en esa situación, exceptuando mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa, pero mi tía es dependienta, mi madre cuida a ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente les quitase menos impuestos. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad, porque si esto que dijera es mentira, estaría ya en Andorra, pero es que os digo de verdad que a mí me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos, como Giorgio y muchísimos más, que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. A él le daba igual que le quitaran la mitad porque seguía viviendo de sobra. Y si no se había ido a Andorra, era porque simplemente no le salía de las narices hacerlo. Esa respuesta, brutalmente honesta, dividió a la audiencia. Unos vieron en Ibai a alguien responsable y solidario, que entendía la importancia de los impuestos para los servicios públicos que todos utilizamos. Otros lo vieron como alguien que podía permitirse el lujo de ser generoso con el fisco, precisamente porque ganaba tanto, que el 47% seguía dejándole una fortuna intacta. Y el debate que surgió de esa discusión tocó algo que en España raramente se discute con tanta claridad. ¿Es leal tributar en otro país cuando has construido tu fortuna gracias a la audiencia española? ¿Es legítimo aprovechar las ventajas de un sistema fiscal diferente cuando ese sistema es perfectamente legal? ¿Tiene el Estado derecho a esperar que los ciudadanos más ricos contribuyan más? ¿O tienen esos ciudadanos el derecho de organizar su vida fiscal de la forma más eficiente posible dentro de la ley? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta simple. Pero el hecho de que millones de jóvenes españoles las estuvieran haciendo por primera vez gracias a los youtubers fue un cambio cultural que no había ocurrido antes. Andorra dejó de ser un secreto. Pero para entender exactamente cómo funciona el sistema, hay que ir más allá del número del 10%. Porque Andorra no solo tiene un IRPF bajo, tiene un conjunto de ventajas fiscales que, combinadas, crean un entorno especialmente atractivo para quienes tienen ingresos altos o patrimonios importantes. El impuesto de sociedades en Andorra tiene un tipo máximo del 10%. En España llega al 25% para las empresas y en algunos casos más. El IVA en Andorra, que ellos llaman IGI, está fijado en el 4,5%. En España, el IVA general es del 21%. No existe en Andorra el impuesto sobre el patrimonio. En España, ese impuesto grava los patrimonios por encima de cierto umbral y puede llegar a ser significativo para las grandes fortunas. No existe el impuesto sobre sucesiones entre familiares directos. En España, ese impuesto varía mucho según la comunidad autónoma, pero en algunas puede ser muy elevado cuando se trata de herencias grandes. Y el sistema de seguridad social andorrano, aunque existe, tiene costes muy inferiores a los españoles. El resultado es que para alguien con ingresos altos, mudarse a Andorra
puede suponer una reducción de la carga fiscal total del 30, 40 o incluso 50%, dependiendo de la situación personal y del tipo de ingresos que tenga. Eso no es un matiz. Eso es una diferencia que cambia completamente la ecuación financiera de una persona o una empresa. Pero mudarse a Andorra no es tan sencillo como cambiar la dirección en el DNI. Aquí es donde entra la parte que la mayoría de la gente no conoce. La parte técnica que los asesores fiscales especializados llevan años gestionando para sus clientes ricos y que ahora, gracias a los youtubers, también conocen los jóvenes. Para poder tributar en Andorra hay que ser residente fiscal en Andorra. Y para ser residente fiscal en Andorra hay que cumplir una serie de requisitos que van mucho más allá de alquilar un apartamento en Andorra la Vella. La regla básica es la de los 183 días. Para que España considere que alguien ya no es residente fiscal español, esa persona tiene que demostrar que pasa menos de 183 días al año en España. Y para que Andorra lo reconozca como residente, tiene que demostrar que pasa suficiente tiempo en el Principado. Esto es importante porque aquí es donde muchos han tenido problemas. El caso más conocido es precisamente el de The Grefg. Ibai Llanos, en uno de sus momentos más polémicos, sugirió que Grefg pasaba 50 días en Andorra y 230 en España. Si eso fuera así, Grefg no cumpliría los requisitos de residencia fiscal andorrana y debería seguir tributando en España. El streamer murciano reaccionó con dureza a esas declaraciones, pero el asunto señalaba un problema real, que muchos de los que se han mudado a Andorra han tenido que gestionar con mucho cuidado. La residencia fiscal no es un papel que firmas, es una realidad que tienes que poder demostrar. Hacienda Española tiene equipos especializados en verificar si las residencias fiscales declaradas en el extranjero son genuinas o son artificiales. Si detectan que alguien dice vivir en Andorra, pero en la práctica pasa la mayoría del tiempo en España, pueden reclamar los impuestos correspondientes más sanciones e intereses. Por eso, los asesores fiscales especializados en Andorra insisten siempre en lo mismo. Si te mudas a Andorra, te mudas de verdad. Tu vida real tiene que estar allí. El trabajo desde allí, las facturas a nombre de una dirección andorrana, los registros en centros médicos, los movimientos bancarios que reflejen una vida cotidiana en el Principado. No se trata de un truco, se trata de un cambio de vida real. Y eso es exactamente lo que hicieron los youtubers que funcionó. Se fueron. De verdad. Sus estudios de streaming están en Andorra. Sus ordenadores están en Andorra. Sus videojuegos, sus cámaras, sus equipos de producción. Su vida cotidiana, con todo lo que eso implica, se trasladó al Principado. Para ellos fue posible porque su trabajo es completamente digital. No necesitan estar en ningún lugar específico para generar ingresos. Pueden retransmitir desde Andorra igual que desde Madrid o desde cualquier otro lugar del mundo. Para un médico, un abogado o un arquitecto con clientes en España, el traslado es más complicado. Pero para alguien cuyos ingresos vienen de Internet, Andorra es perfectamente viable. Y aquí llega la parte que más incomoda del debate. Porque cuando se analiza el fenómeno de los youtubers en Andorra, hay una pregunta que aparece invariablemente. ¿Es ético? Y la respuesta honesta es que depende completamente del punto de vista desde el que se mire. Desde el punto de vista legal, no hay discusión posible. Trasladar la residencia fiscal a un país con impuestos más bajos es perfectamente legal. Está reconocido por la Unión Europea. Está amparado por el principio de libre circulación de personas. Lo hace todo el mundo, con recursos suficientes para hacerlo, no solo los youtubers. Empresas multinacionales llevan décadas optimizando su fiscalidad, buscando los entornos más favorables. Grandes fortunas familiares llevan generaciones protegiendo su patrimonio en jurisdicciones con impuestos bajos. Los youtubers no inventaron nada, solo lo hicieron visible. Desde el punto de vista de la justicia fiscal, la discusión es más compleja. El argumento que usaron Ibai y muchos otros, que se quedaron en España, tiene una lógica que resulta difícil de ignorar. Los servicios públicos españoles, la sanidad, la educación, las infraestructuras, las pensiones, se financian con los impuestos que los ciudadanos pagan. Alguien que ha construido su audiencia en España, que ha crecido como creador gracias al acceso a Internet y a la educación que ese Estado financió, que tiene a su familia en España y que pasa tiempo allí con regularidad,
tiene una deuda moral con ese sistema, aunque no tenga ninguna obligación legal de quedarse. Ese argumento también tiene una respuesta. Y la respuesta es que el sistema fiscal español es especialmente agresivo con los ingresos más altos, en comparación con los países de nuestro entorno. Y que si el Estado no es capaz de crear un entorno fiscal suficientemente competitivo para retener el talento y las fortunas que genera, parte de la responsabilidad es del sistema, no solo de quien lo abandona. Ninguna de las dos posiciones es completamente correcta ni completamente incorrecta. Y ese es precisamente el debate que el fenómeno de los youtubers en Andorra abrió en España. Un debate que antes estaba reservado para los despachos de los abogados fiscalistas y los consejos de administración de las grandes empresas, y que de repente estaba ocurriendo en los comentarios de YouTube entre jóvenes de 20 años. Hay otro ángulo de todo esto que muy poca gente menciona, ¿no? Andorra no es solo ventajoso para los que ya son ricos, también es interesante para quienes están construyendo un negocio digital desde cero y quieren hacerlo desde el principio en un entorno fiscal más eficiente. El ecosistema de creadores de contenido, desarrolladores de software, consultores digitales y emprendedores online que se ha establecido en Andorra en los últimos años es considerable. Y muchos de ellos no son figuras conocidas con millones de seguidores. Son personas que simplemente hicieron los números y decidieron que tenía más sentido construir desde Andorra que desde España. Una persona que genera 100.000 euros anuales con un negocio digital y tributa en España paga en torno a 35 o 40.000 en impuestos, dependiendo de su situación. La misma persona en Andorra pagaría en torno a 10.000. La diferencia anual es de 25 a 30.000 euros. En 5 años, eso es entre 125 y 150.000 euros de diferencia. Para alguien que está empezando, esa diferencia puede ser exactamente el capital que necesita para crecer más rápido, reinvertir más agresivamente o simplemente tener una calidad de vida mejor mientras construye algo. No hace falta ser de Grefg para que los números de Andorra tengan sentido. Pero hay algo que Andorra también tiene, y que conviene mencionar, porque a veces se omite en estas conversaciones. El coste de vivir allí. Andorra la Vella, la capital, es una ciudad cara. Los alquileres son elevados en comparación con muchas ciudades españolas de tamaño similar, precisamente porque la demanda de residencia ha crecido mucho en los últimos años, en parte gracias a la llegada de creadores de contenido y emprendedores digitales que han hecho subir los precios. La sanidad en Andorra funciona de forma diferente al sistema español. No es completamente universal y gratuita. Existe un sistema de copago que requiere que los ciudadanos contribuyan directamente a los costes sanitarios, aunque hay coberturas básicas. La educación, especialmente para hijos de familias que llegaron recientemente, puede requerir adaptaciones, especialmente por el tema del idioma, ya que en Andorra coexisten el catalán, el español y el francés. Y la vida social, fuera del circuito de creadores de contenido y emprendedores digitales, puede ser limitada para quien viene de una ciudad grande como Madrid o Barcelona. Todo eso son costes reales, que hay que poner en la balanza junto con el ahorro fiscal. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido como este, porque en la Cámara de los Ricos no solo contamos lo que brilla, contamos lo que hay detrás. También hay que hablar de lo que ha cambiado recientemente. Andorra sigue siendo un destino fiscal atractivo, pero el entorno ha cambiado en algunos aspectos relevantes. La Unión Europea ha aumentado la presión sobre los países con fiscalidad baja. El acuerdo global de la OCDE para establecer un impuesto mínimo global del 15% para las grandes multinacionales, aunque todavía en proceso de implementación, indica una dirección clara. Los países que han basado su modelo en la competencia fiscal van a tener que adaptarse a un entorno internacional que ya no tolera las mismas prácticas que toleraba hace 20 años. Andorra, siendo un territorio pequeño con relaciones comerciales estrechas con la Unión Europea, va a tener que navegar esos cambios. Y aunque para las personas físicas los cambios son más lentos y más difíciles de implementar que para las empresas, la tendencia general apunta a una armonización fiscal, que a largo plazo podría reducir las ventajas que hoy existen. Además, España ha reforzado en los últimos años sus mecanismos de control sobre los cambios de residencia fiscal, la llamada ley de salida,
que graba las plusvalías latentes cuando alguien con un patrimonio significativo traslada su residencia fiscal fuera de España. Es un ejemplo de cómo el Estado español ha intentado poner barreras a la salida de capitales. Nada de esto hace ilegal lo que hicieron los youtubers, pero sí añade complejidad a la ecuación y hace que el proceso requiera planificación más cuidadosa y asesoramiento más especializado que hace 10 años. Hay una última dimensión de todo esto que merece atención. El debate sobre Andorra y los youtubers no es solo un debate sobre impuestos. Es un debate sobre el contrato social, sobre qué se le debe al Estado que te educó, que financió las infraestructuras que usaste, que tiene a tu familia en sus hospitales, y sobre hasta qué punto el Estado tiene derecho a exigir una contribución que va más allá de lo que la ley estrictamente obliga. El economista Thomas Piketty lleva años argumentando que la desigualdad creciente en las economías desarrolladas se debe en parte a que los sistemas fiscales han fallado en gravar adecuadamente a los que más tienen, y que la capacidad de las grandes fortunas y los ingresos altos de optimizar su fiscalidad internacional es uno de los mecanismos que perpetúa esa desigualdad. Desde el otro lado, los defensores de la libre competencia fiscal argumentan que los estados tienen que ganarse el dinero de sus ciudadanos creando condiciones que hagan que quedarse sea la opción atractiva. Que la presión fiscal excesiva es en sí misma una forma de ineficiencia que expulsa exactamente el capital y el talento que más podría contribuir al crecimiento. Ninguno de los dos argumentos resuelve el problema. Pero entender ambos es necesario para tener una opinión informada sobre un fenómeno que, gracias a los youtubers, ya no puede ignorarse. Porque antes de enero de 2021, el secreto de Andorra era un secreto. Después dejó de serlo, y una vez que un secreto se convierte en conocimiento público, las conversaciones que genera no tienen marcha atrás. Esto es Andorra, un territorio de 77.000 metros cuadrados encajado entre dos gigantes, con 7 siglos de historia que empezaron con pastores y comerciantes fronterizos y que llegaron a uno de los sistemas fiscales más competitivos de Europa, con un modelo que los ricos españoles conocían desde décadas y que los youtubers pusieron en el centro del debate nacional, con un IRPF máximo del 10% que durante generaciones protegió las fortunas de los que sabían que existía y que ahora, por primera vez, también conocen los que no tienen fortuna, pero sí la ambición de construir una, con un debate sobre ética fiscal, responsabilidad social y libre competencia que no tiene respuesta fácil, pero que es exactamente el tipo de conversación que una sociedad moderna necesita tener. Y con una pregunta que queda abierta después de todo esto: si el sistema existe, si es legal, si lo usan desde siempre los que más tienen, ¿qué vas a hacer tú con esa información? Esa pregunta no tiene una respuesta que yo pueda darte. Depende de tu situación, de tus valores, de tus planes y de lo que quieras construir con tu vida financiera. Pero lo que sí puedo decirte es esto: los que llegan primero a entender cómo funcionan los sistemas siempre tienen ventaja sobre los que llegan tarde. Y hoy, gracias a este video, llegaste un poco más temprano. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, suscríbete al canal, porque en la Cámara de los Ricos seguimos abriendo puertas que otros prefieren mantener cerradas. Hasta el próximo video.